La semana pasada, el influencer Jefferson Cosio reveló una parte de su declaración de renta y dijo que renunciaba a la nacionalidad colombiana, pues no quiere seguir pagando impuestos en el país. En este video te contamos qué errores comete Jefferson al analizar su declaración de renta y qué podría hacer para disminuir su impuesto de renta sin tener que salir de Colombia. Hola a todos, yo soy Santiago Estrada, Head of Marketing de Tributi.com. Tributi.com es la plataforma donde cualquier colombiano puede elaborar su propia declaración de renta de forma fácil y segura. Nosotros te entregamos la declaración de renta con garantía de que te optimizamos el impuesto, es decir, que vas a pagar lo mínimo legalmente posible. El primer punto que queremos analizar de lo que dice Jefferson en su video es el hecho generador del impuesto, donde parece haber cierta confusión. Él menciona en alguna parte del video que le cobran un impuesto por vivir en Colombia. En otra parte donde está hablando de un político dice que tiene una propiedad muy grande y a pesar de eso paga pocos impuestos. En realidad el impuesto de renta no se paga ni por vivir en Colombia ni por tener propiedades o por tener patrimonio. Se paga más que todo por haber generado ingresos. Es por eso que si tuvo un impuesto de renta muy alto, eso quiere decir que su ingreso probablemente fue también muy alto. Por eso no es correcto que esta persona ni que nadie compare el impuesto de renta que paga versus el ingreso que genera otras personas como el salario mínimo o el ciudadano promedio. El impuesto de renta es un impuesto progresivo, eso quiere decir que mientras más ingresos genera la persona, va a pagar un impuesto de renta más alto. Esto se hace de esta manera para que sea un impuesto más redistributivo de la riqueza dentro de la sociedad y que la gente aporte en la medida de sus posibilidades. Entonces no tiene mucho sentido nuevamente intentar comparar el impuesto que paga una persona con unos ingresos muy altos versus los ingresos de un ciudadano común o de un ciudadano que se gana el salario mínimo. Para poder hacer el análisis correcto de la declaración de renta de Jefferson, tendríamos que ver cuántos fueron sus ingresos y de ahí sabríamos cuál es su tasa efectiva de impuestos, que quiere decir lo que pagó efectivamente en impuestos versus los ingresos que generó. Pero no compararlo con una persona diferente porque la naturaleza misma del impuesto de renta es que se le cobra más a quien tenga más ingresos. El segundo punto en el que creemos que Jefferson puede mejorar es realizando una correcta planeación tributaria que le permita disfrutar de los beneficios contemplados en la ley para disminuir el monto a pagar al momento de presentar su declaración de renta. Por ejemplo, una cosa que nos llama poderosamente la atención es que a Jefferson no se le practicó ninguna retención en la fuente. Eso implica que él tiene que pagar todo el impuesto de renta que le generó en el año al momento de presentar la declaración de renta. Y no solo eso, sino que al no tener retención en la fuente, se le va a calcular un anticipo de impuesto de renta para el impuesto del año siguiente mucho mayor. Si Jefferson cuadra con sus clientes o con su empleador o con quienes le hagan los pagos que le generen una retención en la fuente y él deja constancia de esta retención en la fuente al momento de presentar la declaración de renta, todo lo que yo haya pagado a través del mecanismo de retención en la fuente no lo tendrá que pagar otra vez en ese momento y además tendrá el beneficio de que va a tener un anticipo de impuesto de renta para el año siguiente mucho más económico. Por eso el desembolso que va a tener que hacer al momento de presentar la declaración de renta va a ser mucho menor. Otros beneficios que creemos que Jefferson podría aprovechar es, él habla de hacer algunas donaciones, de construir algunas casas, apoyar algunas obras benéficas, pero en su declaración de renta vemos que en el rubro de donaciones no tiene ningún valor. Si Jefferson hace apoyos a obras benéficas, organizaciones sin ánimo de lucro, a ONGs, y tiene los certificados que constaten estos aportes que ha realizado y estas donaciones que ha realizado, él puede descontar ese valor de su impuesto de renta hasta cierto límite, pero no lo hemos hecho en su declaración. Lo último es que Jefferson en su video habla del 4 por mil. Dice que además de cobrar un impuesto, tiene que pagar un impuesto por el movimiento financiero de hacer el pago del impuesto de renta. Es decir, que le cobran impuestos por pagar impuestos. Esto en teoría es cierto, pero también hay que recordar que el gravamen a los movimientos financieros es deducible de la base gravable. Es decir, que hasta cierto punto y hasta el 50% de lo que él pague en 4 por mil se lo va a poder deducir de la base que se usa para calcular su impuesto de renta.
Entonces tiene un beneficio tributario, a pesar de que sí le cobran algo, no va a ser el 100% del valor efectivamente. La siguiente claridad que queremos hacer con respecto a esto es que hay una diferencia grande entre el impuesto a cargo y el valor a pagar al momento de presentar la declaración de renta, donde parece haber cierta confusión por parte de Jefferson. Por ejemplo, en alguna parte del video él menciona el nombre de dos políticos y dicen que quedaron con saldo a favor o que quedaron con saldo a pagar en cero. Esto no quiere decir que esos políticos no pagaron ningún impuesto. Y aquí nos estamos desligando un poco del tema político y de si me parece que este es una buena persona o si me parece que es un buen político o si es corrupto. No tiene nada que ver con eso, solamente el hecho de que estas personas no hayan pagado impuestos al momento de declarar renta o hayan terminado con un saldo a favor al momento de declarar renta no quiere decir que no pagaron impuestos. Todo lo contrario, es probable que ya hayan pagado esos impuestos a través de mecanismos como por ejemplo la retención en la fuente. Cuando tú pagaste más a través de un mecanismo como retención en la fuente del impuesto que efectivamente se te generó, vas a terminar con un saldo a favor y la DIAN entonces te queda debiendo un dinero, pero no fue porque no pagaste impuestos, sino porque ya los habías pagado antes. Entonces, ¿cómo se calcula ese valor a pagar cuando se presenta la declaración de renta? Cogemos el impuesto neto a cargo, que es lo que te toca pagar de impuestos ese año. Vamos a restarle lo que ya pagamos a través de retención en la fuente el año anterior. Vamos a restarle también el anticipo de impuesto de renta que habíamos hecho en nuestra anterior declaración de renta. Y vamos a sumarle el anticipo de impuesto de renta para el año siguiente. Aquí, por ejemplo, en la declaración de renta de Jefferson, nosotros vemos que su impuesto a pagar de este año no es tan alto como el valor que le tocó pagar. Sin embargo, como él no tenía ninguna retención en la fuente, no se pudo descontar ningún valor de ese impuesto a pagar y tampoco se lo pudo descontar en el cálculo de su anticipo de renta. Recuerden que la retención en la fuente es muy importante. Al momento de calcular el valor a pagar, pues se resta dos veces. Se resta del impuesto a cargo que tenías y se resta también en el cálculo del anticipo para el año siguiente. Si quieren profundizar más en este tema, los invito a que realicen el curso de planeación tributaria que ofrece Tributi. Es un curso totalmente gratuito donde además van a poder hacer simulaciones de su impuesto de renta del año entrante y mirar qué efecto puede tener tomar ciertas decisiones, como por ejemplo hacer inversiones extra en fondos de pensiones voluntarias o en cuentas AFC, sobre el impuesto de renta que les va a tocar pagar. Bueno, estas eran las correcciones y claridades que queríamos dar acerca del video que emitió Jefferson Cosio. Esperamos que te hayan servido para que tú entiendas un poco de qué se trata el impuesto de renta y qué es lo que realmente se cobra. También para desmentir algunas creencias que existen en la calle que no son ciertas. A Jefferson queremos invitarlo a que haga su declaración de renta en Tributi. Por ser un caso tan conocido y que nos sirve para darle claridad al público y educar, vamos a regalarle la declaración de renta a Jefferson completamente gratis con la asesoría de un contador experto tributario para que estemos seguros de que haya aplicado todos los beneficios tributarios a los que tiene derecho y que esté haciendo todo lo necesario para su declaración de renta del año entrante. Jefferson, te invitamos a que entres a tributi.com, nos escribas a través del chat y vamos a revisar tu caso con mucho gusto. Espero que les haya gustado el video y que hayan aprendido mucho. Nos vemos en una próxima ocasión.